Bueno, ahí está. Bueno, espere, vamos a empezar de vuelta, por los chicos que decíamos que definíamos TEC como traumatismo cefalocraniano, permitíamos encefalocraniano y no trauma cráneoencefálico, porque es más importante el encéfalo que el cráneo, y que la definición es esta que está acá arriba, y ese intercambio de energía puede ser cinética, mecánica, eléctrica, te cayó un rayo en la cabeza, te electrocutaste, tuviste, no sé, anoxia porque te ahogaste, no sé, un montón de mecanismos por el cual vos podés lesionar el encéfalo. Desde la epidemiología, hay que tener en cuenta que es una enfermedad de pacientes jóvenes, ¿no? Porque son los económicamente activos. El pibito que se sube en la motito, el repartidor, la gente que anda en el auto, bueno, somos los económicamente activos generalmente, más frecuente en el hombre que en la mujer. También se suman los traumas de cráneo por deportivos, hay un montón, que hay que tenerlos en cuenta también. Pero, no escuchaban nada recién, ¿no? Con No. el del video este. No, está súper. No. Bien. Ahí va de vuelta. Sin cinturón de seguridad, el impacto contra el parabrisas equivale a esto. A pesar del airbag, el impacto contra el volante a esto. La proyección de los pasajeros de atrás contra los de delante a esto. La proyección hacia el parabrisas de un niño a esto. Y la expulsión fuera del vehículo a esto. Abróchate el cinturón. Abróchate a la vida. Bueno, esto es una forma de entender los distintos mecanismos y por qué la importancia, por ejemplo, del cinturón de seguridad, ¿no? Que para no salir despedido, no golpear la cabeza y demás. Esta curva de distribución, que es la curva de distribución trimodal de la muerte, esto lo van a ver en el ATLS, en el Advanced Trauma Support, que son todas las medidas que tomamos en accidentes, en lo que es politrauma. Yo les comentaba, no sé si les había dicho a ustedes o no, en nuestro hospital Romero hace una vez por año, está previsto para hacerlo en octubre, hay una semana del trauma, van a ser probablemente vía online, o puede haber alguna actividad presencial también, así que yo si quieren les mando la data, se pueden anotar. Se ve todo lo que es trauma, no solamente trauma de cráneo, ven trauma de todo el cuerpo, quemaduras, todo. Es interesante, es un lindo cursito, es gratuito creo, así que está evaluado por el Colegio de Médicos, así que bastante interesante. Bueno, un poco lo que nos dice este gráfico, que es la división trimodal, fíjense que tenemos muertes inmediatas, acá hay mucho relacionado al traumatismo de cráneo, y también muertes tardías. Cada una de estas etapas de la muerte traumática tiene que ver con alguna lesión específica. Entonces fíjense que en la primera onda del trauma, el trauma directo al corazón, por ejemplo, la lesión de médula espinal, y sobre todo el traumatismo encefalocraniano, lo que te mata en el momento. Después tenemos en la segunda etapa, que es más o menos cerca de la hora de muerte, que se da por los hematomas, ¿no? Cerebrales y demás, o las fracturas de pelvis, la pelvis inestable. Después tenemos una muerte, la parte trimodal de la muerte, que es entre las 2 y las 4 semanas, que es por la sepsis generada generalmente como consecuencia de la lesión previa. Esto es interesante de verlo desde el punto de vista estadístico sobre todo. Cuando tenemos un trauma de estas características, que es un choque frontal, no solamente hay que tener en cuenta la lesión en el cráneo. ¿Por qué? Porque todas las lesiones en el resto de los órganos va a repercutir directamente generando o perpetuando el daño cerebral. Por ejemplo, si yo tengo, aparte del trauma de cráneo, tengo un aumento de la presión intracraneana, que esto ya lo hablamos, y tengo, por ejemplo, pérdida de sangre porque tengo fractura de pelvis, una pelvis inestable, perdió 2 o 3 litros ahí, o sumado una ruptura esplénica, por ejemplo, o sea que tengo una restricción importante de la cantidad de sangre, de lo que es la bulimia, y encima le agrego trauma torácico o tiene una hipoxemia. Evidentemente el cerebro está tronado, porque no solamente tiene una hipertensión intracraniana, no llega al flujo sanguíneo cerebral, no tengo una buena PPC, sino que aparte la sangre es de mala calidad. Entonces todos esos datos
son muy importantes a tener en cuenta. Si nosotros no podemos estudiar el traumatismo craneoencefálico aislado, lo tenés que estudiar en el contexto del paciente politraumatizado. ¿Hay traumas de cráneo aislado? Claro, hay un montón, pero siempre conviene tener en cuenta todo, ¿no? Así, por ejemplo, queda un parabrisas cuando es impactado por un cráneo de alta velocidad. Esto es muy importante que a vos te lo diga, por ejemplo, el médico que lo va a buscar en la ambulancia y que te lo trae al hospital, y te diga, mirá, tenía la zona de impacto del cráneo en el parabrisas, porque esto habla de un intercambio de energía cinética y de energía mecánica. Lo mismo pasa, por ejemplo, en una colisión posterior, si tiene mal el apoyo de cabezas y demás, porque acá se asocia trauma cervical. ¿Está bien? O si el paciente fue despedido de la moto. Si es despedido de la moto, por más que vengas con casco, acá sí juega un rol importante lo que es la velocidad. Ustedes piensen que la energía cinética se mide como la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Está claro? Masa por velocidad al cuadrado. Entonces yo le pregunto, ¿qué prefieren? Vamos a agarrar la delfina. ¿Está bien? Queremos hacer mucho daño a la delfina. Podemos elegir, o le pegamos un mazazo en la cabeza o le pegamos un tiro con una 38. Entonces, ¿cuál les parece que le genera más daño? ¿El mazazo en la cabeza o un tiro con 38? ¿Qué opinan a grandes rasgos? Bueno, los dos van a generar daño, pero realmente si nosotros vamos a la fórmula, es masa por velocidad al cuadrado, la velocidad es el dato más importante. Por lo tanto, los que más velocidad desarrollan generan más daño. ¿Está claro? Esta diferencia, por ejemplo, se ve en las heridas en cráneo por arma de guerra o por arma civil. ¿Cuál es la diferencia entre un arma de guerra y un arma civil? La diferencia está en la velocidad que desarrolla la bala. A mayor velocidad, más daño genera en la estructura que atraviesa. ¿Está claro? Entonces, si nosotros venimos a 100 km por hora en una motito y impactamos de 100 a 0, por más casco que lleves, estás en el horno. ¿Está claro? Porque el cerebro está flotando en el núcleo cefalorraquídeo, va a achucharrarse, impactando de 100 a 0, va a compactarse contra las paredes del cráneo. Eso genera contusiones, laceraciones, un montón de daño. Es como agarrar un flan y batirlo. ¿Se entiende? Genera lo mismo, genera daño. Y por ahí nunca, no tiene ni un rasguño en el cráneo. Porque lo que se tenía que romper, se rompió el casco, por ejemplo, y se absorbió la energía ahí. Entonces, ¿esto significa que usar casco no es importante? No, sí, claro que es importante, pero es importante a baja velocidad. Por ejemplo, el que va en la motito y quiere parar en la esquina y medio trastabilló, se cae, pega la cabeza contra el cordón. Si tiene el casco, no pasa nada, se levanta y sigue andando en moto y dice, uy, qué boludo, me caí. Si no tiene casco, por ahí tiene una fractura de cráneo, un hematoma extradural, un subdural. ¿Se entiende? ¿Dónde está la diferencia? Es decir, altas velocidades, fuiste. A bajas velocidades, el casco, claro que es importante y mucho. Obviamente que tiene que andar con casco siempre. Y sale despedido, va a tener asociado también trauma en otros lugares. Hay una asociación entre el traumatismo encefalocraneal y el trauma de columna con lesión vértebromedular casi del 20%. Es decir, de 10 tipos que tienen un accidente en moto, probablemente 2 tengan asociado al traumatismo de cráneo un trauma raquimedular. Entonces son cosas a tener en cuenta. Es decir, usar casco obviamente es importante. Esto que ven acá son heridos de bala. Un orificio de entrada, a boca de jarro, la piel quemada. Esto significa que estuvo el arma apoyada en la frente, eso es de medicina legal. Y un orificio de salida, mucho más anfractuoso, más dañino, ¿no? Los dos están muertos, lógico. Porque los traumatismos por arma de fuego son realmente muy deleterios. O sea, matan a la gran mayoría. ¿Por qué? Porque son heridas de alta velocidad. Y entonces la posibilidad de zafar de un TEC por arma de fuego son muy bajas. Porque no solamente va a generar daño por el lugar por donde pasó el proyectil, sino que en el momento que está pasando, esa energía cinética es absorbida por el cerebro se achucharra y se vuelve a expandir, y en ese achucharrarse y expandirse para absorber la energía cinética, se termina dañando. Entonces ustedes van a ver daño, inclusive en zonas alejadas al lugar por donde pasó la bala. Y esto se ve acá en esta resonancia. Nosotros en trauma jamás usamos resonancia. ¿Por qué? Porque la resonancia no me deja ver bien sangre en agudo. Se ve bien en tomografía. Estos afines didácticos, nada más. ¿Bien?
Pero si nosotros observamos esta resonancia, tiene un orificio de entrada por acá, tiene el orificio de salida por el otro lado, y tengo lesión a distancia, ¿está bien? ¿Por qué? Porque este cerebro se achucharró, se comprimió, se compactó y se volvió a expandir, absorbiendo esa energía, y lógicamente genera muchísimo daño aún alejado. Esto es un TEC por este arma blanca. Está ingresando por una parte del cráneo que es bastante finita, como es la escama temporal. Es mucho más fácil atravesar la escama temporal que el frontal. El frontal es más difícil con un cuchillo. Y si esto es grave, y claro que es grave, pero entre esto y un TEC por arma de fuego, prefiero esto toda la vida, porque genera menos daño. Porque acá el daño va a estar solamente relacionado al lugar por donde pasó la hoja. Claro, no va a tener daño contra el lateral, por ejemplo. Aunque casi penetra hasta la garganta, acá se llenó la carótida, se generó un montón de problemas. Pero es mucho más deleterio un TEC por arma de fuego que una lesión de estas características, y la diferencia está en la velocidad. Recuerden, masa por velocidad al cuadrado. Este caso es un machetazo. Agarraron con un machete a veces mide con 1 metro y pico. Imagínense la velocidad que puede desarrollar un tipo que, qué sé yo, el que lo agarra es un tipo alto, un del potro que saca a 100 y pico kilómetros por hora. Imagínense la velocidad que puede desencadenar, más el peso que tiene el machete impactando en la cabeza del tipo. Entonces, ¿qué ven acá? Ven el daño, el corte que genera el machete en el cráneo, la fractura del cráneo, la secciona la dura madre, el cerebro adentro se licúa porque se batió el cerebro del impacto que recibió, es absorber esa energía cinética. Eso genera hipertensión intracraniana, edema, qué sé yo, y empieza a salir del cerebro como un churro a través del defecto óseo, y eso que ven ahí es la famosa pérdida de masa encefálica. ¿Claro? Para que ocurra eso tiene que haber hipertensión intracraniana y el cerebro estar como molido adentro. Claro, se aumenta la presión y sale por el primer espacio que encuentra, que es el que se originó justamente con el machetazo. ¿Acá me siguen? Sí, sí, sí. En este caso, no vemos nada, pero el señor está muerto. Pobrecito. Está muerto. ¿Sí? Y fue muy efectivo en su intento de autoeliminación. Esto es un TEC por arma de fuego, miren lo que es la lesión, nada. Ni sangre tiene. De hecho, en estos casos, este porque es pelado. Y si soy yo, ¿cómo carajo te das cuenta que tengo una herida de mierda como esa? Nada. Hay que tener cuidado inclusive en cuestiones legales. ¿Bien? Porque vos te llega esto, vos recibiste al paciente así, está en coma, mirático bilateral, lo que sea. Claro, y decís, ¿qué carajo pasó acá? Le entras a investigar, no le encontrás una gota de sangre, nada. ¿Se te ocurriría hacer una placa de cráneo? Una tomografía sí, pero qué sé yo, con la placa de cráneo podés ver el orificio de bala, o podés ver la bala dentro del cerebro, ¿se entiende, no? Miren, qué poquito es una herida por una 38, qué poquito, nada, nada. El tipo tiene un balazo en la cabeza que atravesó de lado a lado, que se lo pegó él. Mal pegado, no van ahí las balazos. Si ustedes se quieren matar, nunca se peguen ahí. Porque probablemente puedan quedar con un estado vegetativo, ¿sí? Porque están lesionando corteza cerebral. Si ustedes quieren ser efectivos, tienen que pegarle al tronco. Esto está claro. ¿Y cómo es? Así. Boca abierta, apuntando hacia atrás. Yo les estoy enseñando cómo suicidarse, que no salga esto a ningún lado, por favor. Pero bueno, no les voy a enseñar nada, ¿no? Ya esto se sabe. Quiero decir que nosotros tuvimos 2 casos en el hospital, una señora que quiso matarse con una escopeta, y se la puso acá. Una boludez, porque le voló la cara, se quedó sin cara, sin ojos, sin nada, toda la cara, pero el cerebro limpito, ni lo tocó. Luego hizo así, salió para arriba, se voló la cara, sin ojo, nada. No tenía nariz, tenía un solo agujero para respirar y para comer. ¿Se entiende? Pero el cerebro, indemne. Porque lo pegás acá y generás lesión de corteza cerebral, pero no atacaste el tronco. Algo que después la corteza te genere edema. De hecho, lógico, te termina dañando. Pero en realidad, si querés ser muy efectivo, a apuntar al tronco. Recuerden que si yo entro por la nariz, entro por la boca, voy al fondo, tengo la apófisis basilar del occipital y ahí apoya el lóbulo temporal, perdón, como es la protuberancia, así que esto es una muerte segura. ¿Sí?
Es decir, que la velocidad, recuerden, la velocidad es un dato muy importante que tengo que recabar, cuando veo un accidentado, a qué velocidad iba, porque eso me va a condicionar lo que vamos a llamar después la lesión secundaria, que es algo que se empieza a sumar al traumatismo de cráneo para matarlo. Si no te mata en el momento, seguramente te vas a morir después porque es la lesión secundaria, y eso está muy en relación a la velocidad con la que fue el trauma. Un poco la fisiopatología, lo vimos entonces, estuvimos hablando ahora. Tenemos dos tipos, lo que es lesión primaria y lesión secundaria. La lesión primaria es todo lo que se produce en el momento del impacto. Decíamos, agarró un martillazo, se lo partimos a Delfina. La laceración de la piel, por Delphi. La laceración de la piel, la fractura del cráneo, la ruptura de la dura madre, la contusión en el cerebro, la laceración del cerebro, los hematomas, el hematoma extradural, el subdural, la hemorragia solanoidea traumática, el higroma, todo eso que genera en el momento del impacto es lesión primaria. Como consecuencia de la lesión primaria, vamos a tener hipertensión intracraniana, vamos a tener restricción vascular, vamos a tener edema, y todo ahí empieza a contar la lesión secundaria. Puede ser de dos tipos, de causa intracraniana, cuando es por esto, por hipertensión intracraniana y demás, o de causa sistémica, que por ejemplo es si encima el paciente tiene pérdida de sangre, o sea, pasó de una volemia de 5 a una volemia de 1 litro, entonces no puede mantener la irrigación del cerebro, entonces lo seguís dañando. Eso es una causa de lesión secundaria asociada a una causa sistémica. Entonces la lesión primaria tenía estos modelos que hablamos, ¿no? Los modelos estático-dinámicos de alta velocidad, de baja velocidad. Estas son todas las lesiones, recuerden que se producen en el momento del impacto, son lesión primaria. La lesión secundaria, entonces, es todo lo que se produce como consecuencia de la lesión primaria, y podía ser de dos tipos, ¿no? De causa sistémica o de causa intracraniana. Dentro de la causa sistémica, hipotensión arterial, hipoxemia, hipercapnia, hipocapnia, anemia, hipertermia, hiponatremia, hiper o hipoglucemia, acidosis, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, todas cosas que las hablamos en la clase que dimos de fisiopatología de la lesión cerebral. ¿Está bien? Ustedes tienen que corregir esto. Si ustedes corrigen todo esto, están salvando la vida del paciente. Y vuelvo a repetirles, no es una cosa tan compleja, porque el colgarle un suero con solución fisiológica, que esté bien hidratado, que tenga buena tensión arterial, que esté bien oxigenado si es necesario, si no, no. Bajarle la temperatura, controlar la glucemia, que no esté ni hiperglucémico ni hipoglucémico, con todas esas cosas, vos lográs entonces mantener la lesión sistémica, o que no progrese esa lesión cerebral secundaria de causa sistémica. Y dentro de lo que es la causa intracraniana, entonces ahí tenemos la hipertensión intracraniana, el vasoespasmo, las convulsiones, el edema cerebral, la hiperemia, los hematomas cerebrales que se van a presentar después, que son los tardíos, que tengo una disección de la carótida traumática. ¿Bien? Fíjense que todo esto sí es más específico de tratamiento de o el neurointensivista o el neurocirujano. Porque si tiene, por ejemplo, convulsiones, lo tendremos que tratar para las convulsiones. Si está hiperémico, tiene hipertensión intracraniana, tenemos que modificarla con todos los métodos que yo ya les expliqué. Algunos son de tratamiento médico y otros son de tratamiento quirúrgico. Hasta acá vamos, los dos modelos, lesión secundaria, lesión primaria, lesión secundaria, causa sistémica, causa intracraniana, y cómo los corregimos. ¿Vamos? ¿Me siguen? Sí. Recuerden que esto viene mucho en relación a la clase anterior, que dimos todos los mecanismos fisiopatológicos de daño cerebral. Así, teníamos los tres tipos de edema, ¿no? El edema citotóxico, el fallo energético, el edema vasogénico y el edema intersticial, ¿no? Todos esos edemas van a dar hipertensión intracraniana, ¿bien? Y ahí empieza a jugar todo lo que es la cascada de Rosner, que una de sus compañeras lo hizo y lo explicó en el grupo. Lo pueden leer porque es muy interesante, porque les va a ir diciendo cómo nosotros vamos a ir tratando cada punto de entrada de la cascada de Rosner para poder bajar la presión intracraniana y evitar la lesión secundaria de causa intracraniana. ¿Ok? La fisiopatología, básicamente, de vuelta a lo mismo. Nosotros tenemos una oferta que le vamos a dar al sistema de oxígeno de un consumo. ¿Está bien? Yo puedo hacer disminuir la cantidad y la calidad del oxígeno porque tengo caída de flujo sanguíneo cerebral, por todo lo que habíamos hablado ya, porque la hemoglobina es de mala calidad, porque tengo una mala saturación de oxígeno,
o puedo aumentar el consumo por una pulsión, por excitación, por fiebre, se desbalancea el problema, y acá lo que tengo es isquemia. Y siempre recuerden que el daño final del cerebro es isquémico. ¿Está bien? Esto es lo mismo que dimos en la fisiopatología de la lesión cerebral. Yo les expliqué el modelo de una ACV, pero que lo podemos aplicar al trauma o lo que ustedes quieran. ¿Les quedó claro hasta acá? Sí, profe. Sí. Bueno, el traumatismo de cráneo, entonces tenemos que clasificar, tratar de clasificarlo, tenemos que conocer el tiempo evolutivo y evaluar el nivel de lesión. Y para clasificar el traumatismo de cráneo tenemos dos formas, la clínica y la tomografía. Y vamos a utilizar las dos. Desde el punto de vista clínico vamos a utilizar la escala de Glasgow. Justamente es la escala de Glasgow la que se usa en traumatismo cefalocraneano. ¿Está bien? Es la de mayor utilidad. Ahora tenemos que evaluar ciertas condiciones que se tienen que dar en la escala de Glasgow para saber que estamos haciendo las cosas bien. Por ejemplo, si el tipo está alcoholizado, entonces vos seguramente vas a tener un Glasgow muy bajo, y es porque está alcoholizado, no es un Glasgow real. Es decir, que vos tenés que asegurarte de ciertas condiciones que valorizan que el Glasgow está bien. Si vos tenés un tipo que está inestable, un tipo tenso, vas a ver un Glasgow más bajo. Miren, les cuento un caso que me pasó. Como la guardia, me avisa al médico saliente que había un chico que había ingresado a las 7 de la mañana con un TEC por arma de fuego, ingresó por aquí, salió por acá. Este tipo de TEC por arma de fuego, salvo que lo veamos bien al paciente, no lo operamos, no hacemos nada. Porque son de muy mal pronóstico, evolucionan muy mal. Y mucho más si por intento de autoeliminación. Los que se quieren suicidar realmente lo logran, pero hay otro problema que tiene más que ver con la parte psicológica. El paciente se mueren más los que se intentan autoeliminar que los que no se intentan autoeliminar a pesar de tener el mismo daño. ¿Está? Entonces me dice, mira, hay un paciente, entró 3 en 15, midriático bilateral, ¿bien? Ya sabemos que está diagnóstico casi de muerte cerebral, si ahondamos un poco más, un TEC por arma de fuego, pasa de acá, atravesó línea media, no tiene mucha indicación quirúrgica, entonces me dice, está ahí en la guardia, lo ventilamos, lo dejamos ahí, me dice, pero no vamos a hacer nada. Se me ocurre ir a verlo, 8:15, 8:30, lo voy a ir a ver. 3 en 15 me ha dicho mi compañero, cuando llego lo veo al flaquito ahí ventilado, estaban pasando el suelo, que esto que el otro, le hablo las pupilas normales. Lo estimulo, el flaco localizando el estímulo. Es decir, no estaba 3 en 15, estaba como mínimo en 8. 7, 8. Localiza estímulo, le pongo 5 de motor, 1 de ocular, 1 de verbal, me da 7. Y eso que estaba con drogas y demás, claro, ¿qué pasó? Cuando entró el paciente inmediatamente, vos lo evaluás y te va a dar 3 porque el tipo estaba inestable. Vive en hipotenso, había perdido un montón de sangre. Donde vos le pasaste suero, lo reanimaste un poco, ¿está bien? Le pasás suero calentito, lo oxigenás bien, lo conectaste al respirador, qué sé yo, empiezan a mejorar las condiciones. Y ahora el Glasgow no era de 3, era de 7, 8. Entonces ahí te cambia la percepción de si es quirúrgico o no. De no hacer nada porque no tenías chance de decir, che loco, podemos hacer algo. ¿Se entiende? Por eso siempre la evaluación de la escala de Glasgow hay que hacerla con el paciente lo más estable posible. No sirve que entre el paciente a la guardia y uno ir a hacerle la escala de Glasgow, no tiene ningún sentido. Hay que esperar los tiempos necesarios para saber que el paciente está estable, que está bien, y poder tener una evaluación fidedigna. ¿Queda claro esto? De hecho, en el ATLS, en el Advanced Trauma Support, el neurocirujano entra en un estadio tardío, el ABCD, que ustedes seguramente han escuchado alguna vez, nosotros entramos en la D. Primero tiene que estar el cirujano, primero que estabilizar la presión, la tensión arterial, la circulación, la ventilación, y después vamos nosotros con lo neurológico. Es mucho más grave tener un trauma cerrado de abdomen con un vaso roto que operar el cerebro. Porque lo va a matar lo otro, lo va a matar el vaso y no lo va a matar el cerebro. ¿Se entendió esto? ¿Sí? Bien. Entonces hay factores que subestiman el Glasgow que los tenemos que descartar. Ojo con el operador inexperto también. Porque si el operador que va a hacer la evaluación no la sabe hacer en forma correcta, bueno, nos podemos llevar también ahí un problema, ¿no? ¿Sí? Otra que tenga depresores del sistema nervioso, muchas veces pasan que nos derivan pacientes de otras localidades y nos dice, ¿con qué Glasgow está? Le decimos nosotros, ¿viste?
y nos dice, no, está con 6. Ya le dije que 6 es muy difícil. Un paciente tenga 6 de Glasgow, ya le dije que lo que era, para tener 6 tiene que tener 4 de motor, 1 de ocular, 1 de verbal, y el 4 de motor era el paciente que se escapaba, la retirada del estímulo. Eso yo le dije que no lo veíamos casi. ¿Bien? Son etapas que la pasamos muy rápido, lo mismo que la rigidez de decorticación, la respuesta flexora, casi no las vemos. Ya cuando nos mandan eso, no, sabemos que algo no está bien. Claro, cuando llega el paciente, lo encontramos recontrasedado, pseudoanalgesiado, y no tenemos evaluación. Y lo empezamos a despertar, suspendemos sedación, analgesia para tener una valorización del Glasgow, resulta que el paciente empieza a moverse, abre los ojos, entonces ya pasó a 10, 12 de Glasgow, y te cambia radicalmente las conductas. ¿Está claro esto? Es muy importante tenerlo claro. Bueno, esta es la parte más importante que quiero que se lleven hoy. Lo que es la clasificación operativa o la clasificación de trabajo de traumatismo encefalocraniano. Esto básicamente lo que hace es decirnos cómo actuar cuando tenemos un paciente con traumatismo de cráneo. ¿Ah? Acá vamos a preguntarle, voy preguntando una por una. Son todas chicas las que están ahí, sí. No, está Mariana también. Voy a preguntar uno por uno, así que liberen las cámaras porque vamos a charlarlo, también para que sea un poquito más dinámico. Bueno, el primero que tenemos es el mínimo. Lo definimos como un paciente con un Glasgow de 15 en 15, sin pérdida de conocimiento ni amnesia del episodio. ¿Está bien? ¿Qué es la pérdida de conocimiento para nosotros? No, no es que no se acuerde lo que pasó, porque no acordarse el momento del golpe es muy común. ¿Por qué? Porque en el momento del impacto, ejemplo, ¿no? Viene el pibito a la motita, para 520, creo que ahí, y se le cruza un Renault 12. El pibito lo ve, impacta contra el auto y cae. ¿Sí? Entonces, llega al hospital, el pibito va hablando, todo perfecto, con el trauma de cráneo. Decir, flaco, ¿te acordás cómo pasó? No. Y la bueno, relatámelo ahí, venía en la motita, de repente se cruzó un auto y ya me acuerdo cuando estoy en el piso. Claro, ese momento del impacto no se lo acuerda porque el intercambio de energía se despolarizan un poquito la corteza cerebral, las neuronas, y no se guardan la memoria. Pero no es pérdida de conocimiento, porque nosotros en realidad la pérdida de conocimiento es pérdida de conciencia. Tiene que estar desmayado en el piso para decir que perdió el conocimiento. Desmayado, knockout. ¿Está bien? Eso es pérdida de conocimiento para nosotros. La amnesia del episodio puede ser algo, una situación común. ¿Está claro? Puede ser una situación común, significa que el impacto fue interesante, una amnesia, ¿está claro? Pero de ninguna manera lo consideramos como algo muy grave. Entonces, pregunto, José, llega este paciente a la guardia, ¿qué haces vos con este paciente? Primero le controlo los signos vitales y... Sí, todo eso ya lo hiciste. Vamos estrictamente a los neurológicos. Claro, los signos vitales son importantes, pero eso ya está. Bien. Y que esté totalmente, bueno, si no, iba a ser muy redundante, pero que esté lúcido, que esté... Pero si está 15 en 15, corazón. No sé. ¿Qué harías vos? Te caíste flaco, soy yo. Dale, interrogame un poco. Me pegó un palo en la cabeza, choqué con la moto contra un auto, le rompí el vidrio. Nada, me cargaron la ambulancia y me trajeron acá. ¿Qué hacemos, doctora? Me quedo internado, no en mi casa. Primero le preguntaría si sabe cómo se llama, si sabe dónde está. Sí, me llamo Juan Manuel. Claro, ahí no me acuerdo cómo era, si yo me tenía que fijar en el registro, porque sí, si yo te pregunto un nombre, vos me respondés un nombre, pero no sé si verdaderamente. Eso, estoy 15, corazón, estoy 15 en 15 de Glasgow, no calienta. Listo, ¿qué importa eso? Ya está, si acá yo te estoy diciendo que lo importante es la escala de Glasgow, estoy 15 en 15. ¿Qué haces conmigo? Internás, me voy a mi casa. Una observación, una resonancia, una tomografía, una colonoscopía, una placa, qué sé yo. Y yo te internaría y te haría estudios, alguna tomografía. O sea, me internás y me haces una tomografía. Sí. Bien.
Delfina, ¿estás de acuerdo? Y sí, no lo podés dejar irse después de un golpe así. Perfecto. Ailén, ¿estás de acuerdo? Sí, por ahí iría primero con una ¿Alguien placa. que no esté de pero- acuerdo? No, yo, profe, creo que con un Glasgow 15 de 15 no es para internarlo. Si tiene Glasgow 15 de 15, está estabilizado hemodinámicamente, todo, ¿para qué lo no sé, para mí. ¿Y qué hace con el flaco? Bueno, pero por lo menos no lo podés dejar ir de la guardia sin hacerle una tomografía. ¿Le haces una tomografía? ¿Vos cómo justificás la tomografía? Y por A el lo sumo le hacen unas antecedente. pautas de alarma. Ustedes no entienden Claro, de nada. última tenerlo como control o como seguimiento, porque si vos... Ustedes no entienden nada de cómo funciona el sistema, evidentemente. Pero bueno, vamos a suponer que es hospital público, tenés el tomógrafo acá medio paso. ¿Está bien? Si el flaco le escribió tomografía, decía, andásitela. Chao. Ahí. Ahora, ¿es gratuito? No es gratuito, tiene un costo la tomografía. Pero aparte, ustedes están irradiando un tipo. ¿Es necesario? ¿Qué querés ver en la tomografía, Josefina? ¿Cómo qué cara que es? No te No. escuché bien. ¿Qué querés ver en la tomografía que le van a pedir al chico? ¿Y cómo está todo? No, no sé. ¿Qué querés O sea, ver? yo- Decime, ¿qué querés ver? ¿Qué querés ver cómo está todo? ¿Qué es ver cómo está todo? Y si hay alguna posible fractura. ¿Vos irías cómo ahora a está- hacerte una... A ver, ¿vos irías ahora en este momento a hacerte una placa de tórax? No. ¿Por qué? Y ¿Te porque yo no gustaría tuve ver ningún cómo está todo? accidente traumático. ¿No te gustaría ver cómo está todo? Y en este momento no, porque no tengo nada que me motive a hacerme. Y el flaco tampoco tiene nada. Y pero no estábamos hablando, o escuché mal y enganché mal desde el principio, ¿no era un flaco que había tenido un antecedente de un accidente de tránsito? Sí, tuvo un test mínimo. 15 en 15, no tiene ningún puto síntoma. Entonces, ¿cómo vas a...? O sea, no vas a encontrar nada en el cerebro. ¿Por qué? Porque tiene que dar un síntoma. Si vos tenés algo en el cerebro que querés ver, tenés duda, porque se supone que vos lo hacés para saber si lo va a operar o no. ¿Qué otro sentido tiene? Para decirle, oh, mirá, encontré una microcontusión de 1 milímetro. ¡Oh! Soy brillante. No, ¿para qué sirve? ¿Entendés? Es mínimo. 15 en 15, no tuvo amnesia. Esto, si más fuerte lo querés, es lo mismo. Nada, este es flaco. Le tomamos los datos. Hacemos un papelito que se llaman pautas de alarma. Decimos, flaco, andate a tu casa. Te duele la cabeza. Y claro, mongo, si te golpeaste en la cabeza, ¿qué crees que te duele? El ojete. O sea, no, te va a doler la cabeza. Si vos te golpeaste en la rodilla, ¿qué te va a doler? La rodilla. Y pero me duele la cabeza. Y sí, nene, te golpeaste en la cabeza, te va a doler la cabeza con situación lógica común y corriente. Ahora, ese dolor de cabeza es tolerable. Si no lo tolerás, si tenés signos de hipertensión intracraniana, que ya los tienen que haber leído ustedes porque lo estuvieron dando, hasta vieron los signos de herniación cerebral que se los hice preparar a cada uno de ustedes, si tiene algo de eso, pauta de alarma, tenés que volver. Otra cosa le decís, che, flaco, no te golpes en la cabeza por 30 días. ¿Por qué? No, por el síndrome de segundo impacto. La conmoción cerebral es esto, el intercambio de energía, que te boludea un poquitito, si querés. Conviene no volver a golpearte porque liberás glutamato y aspartato, y si te golpeas de vuelta puede generar edema cerebral, puede ser una situación bastante compleja. Nada, no te golpees en la cabeza, listo, todo bien. ¿Entendió? No tenés nada para actuar. Pauta de alarma, lo damos vuelta, voló en el orto y que se vaya a su casa. Analgésico común, se ve en la cabeza, lógico, chau, punto, se terminó. ¿Está claro? Distinto es, y usted, a ver, y yo ahora después les voy a explicar otra cosa. Distinto es este caso. El TEC leve. Este flaco tiene Glasgow 14 en 15, o sea que ya bajó un punto. Tiene 15 en 15, pero tuvo una pérdida de conocimiento menor a 5 minutos o una alteración de la memoria o del estado de alerta. ¿Está bien? Por ejemplo, flaco, ¿a dónde ibas? Uy, no, la verdad que no me acuerdo dónde iba. Salí de mi casa, ¿dónde tuve el accidente? Pero no me acuerdo dónde iba. Flaco, ¿de dónde venías? No, a ver, creo que venía de la casa de mi hermana. No me puedo acordar. ¿Cómo te llamas? Ernesto, pero la verdad que no me acuerdo. No me acuerdo de dónde venía.
¿Qué lago tiene? 15. Pero tiene alteración de la memoria, de estado de alerta, ¿está bien? O tiene 14 en 15. Claro, hay una diferencia. ¿Se entiende? ¿Qué hacemos acá? Defina. O sea, no sé si es tan importante como para internarlo, que haya perdido la memoria, pero no sé tampoco si lo dejo ir. O sea, no lo dejaría ir, pero. No sé. Pará, porque hay un aspecto que pérdida de memoria, pero tenés otra vez que es 14 en 15. 14 en 15 es lo mismo, es 14 en 15 o 15 en 15 con pérdida de memoria, o sea, pérdida de conciencia menor a 5 minutos, así que estuvo menos de 5 minutos desmayado en el piso, ¿está bien? O con alteración de la memoria o de estado de alerta. ¿Y no sería lo mismo que el otro? El No, de 15 en 15. no, O el sea, otro está dejarlo 15 en ir y con 15, pautas. el otro está 15 en 15, ¿cómo van a hacer lo mismo? No, el otro está 15 en No, o 15. sea, lo que se hace con el paciente, digamos. Lo No sé, mandás es a lo la, mismo. a la casa con pauta de alarma. Pero, o sea, fue cortito el pérdida ¿Pero de qué fue conciencia. cortito? Si está en 14 en 15 ahora, ¿qué fue cortito? ¿Todavía no se resolvió? No, o sea, la alteración de la memoria, digo. Pero mi amor, estás viendo, hablando solamente un aspecto de todos los que te di. Yo te digo, pero te saco la memoria está bárbara, pero tiene 14 en 15, que es lo mismo. ¿Vos dejar ir un flaco con 14 en 15, le dejar ir a la casa? No. No. Vas a hacer un tec leve. Bueno, ¿qué haces con este flaco? Claro que no lo dejas ir a la casa. Este no se va. ¿Qué haces? ¿Lo internás? ¿Dejás 5 días de internado? ¿Hacemos una colonoscopía? ¿Qué hacemos? Vamos. Lo dejás en observación, a ver cómo. ¿Cuánto tiempo? No sé, unas horas. ¿Cuánto? ¿1 hora? ¿10 horas? Ni ¿20 idea. horas? 24 horas, 48 horas son 2 días, 72 horas son 3. No sé. ¿Estudiás? ¿Qué? Si lo estudiás. Y yo lo estudiaría, por las dudas. ¿Con qué? Y yo le diría la tomografía, pero bueno, no sé si está ¿Con bien. placa de cráneo no? Puede ser, también, sí. También. ¿Para qué? ¿Qué debe ver en la placa de cráneo? No sé, a ver si tiene algo ¿Qué puede dañado el tener? cerebro. No sé. ¿El cerebro? ¿Vos ves el cerebro en una placa de cráneo? Me muero muerto lo Bueno. mismo. Porque el que, Nunca pobre vi una Hanfield, que metió la tomografía se pega un tiro en las pelotas con vos. No, Delphi. ¿Qué ves en una placa de cráneo? Ni idea, nunca. Más o menos, pensá, que no me digas nunca viste. Si ya tuvieron un rayo. No, no tuvimos. Yo al menos el próximo bimestre. Cago en Dios. Bueno, Eso y cirugía me falta ver todavía. pero ¿qué te parece que vemos en una placa de cráneo? ¿Vemos el El cerebro? cráneo. No, ¿qué vemos? Hueso. El cráneo. Hueso. ¿Y es importante el hueso? ¿Yo qué te dije? ¿Me importa el cráneo? No. ¿Qué me importa? El cerebro. Ahora, si no tengo posibilidad de hacer tomografía, la placa de cráneo sí juega un rol importante, porque si vos encontrás una fractura en la placa de cráneo, tiene altas chances de tener una lesión encefálica, ¿entendés? Pero teniendo todo, bueno. ¿Y vos qué opinás, Ailén, de este caso? ¿Qué haces? Sí, yo también le haría primero una placa y según que encuentre ahí, pasaría a un estudio que pueda ver partes blandas, principalmente tomografía, no resonancia. Es sí, que lo estudiás y así, le haces una placa de cráneo. Te acabo de decir que nací un sorete, pero vos se la haces igual. Bueno, está bien. Cada cual hace lo que No te quiere. escucho, Seguí se gastando, corta, pero sí. seguí gastando recursos, dale. Hacer tomografía Después, entonces directamente. Te digo, la placa de cráneo no sirve. Sí, pero nunca hacemos placa de cráneo. No. ¿Cómo puede ser? Si me dijeron en cirugía que el paciente traumatizado se le hace una placa de cráneo, tórax, abdomen y cervical. No, no es así. Nunca dijeron esto. Si lo dijeron está mal. Las placas que van es en el politraumático de cervical, tórax y pelvis. Es más, la de cervical, discutida. Podés no hacerla. Si el paciente está lúcido, Glasgow 15 en 15, no tiene dolor cervical, no tiene trastorno neurológico, vos le palpás la columna cervical y no tiene dolor, podés no hacer la placa de columna cervical en el politraumatizado. ¿Entiendes?
Con eso, en 2 años, con lo que se ahorraron en Estados Unidos, hicieron un hospital nuevo. ¿Qué hacemos con este flaco? Vamos a ver, todos opinen. Quiero saber qué hacen con este tipo. No sé, tal vez sí, dejarlo en observación y volver a evaluarlo en unas horas a ver si tiene peor pérdida de memoria o si dentro de todo la puedo ir recuperando y está ¿La estable. memoria? ¿Por qué se centran en la memoria? Si no es importante la memoria. Hablemos del Glasgow. Chicos, a ver, si vos te pegás en la cabeza, ¿nunca tuvieron un golpe en la cabeza ustedes? Interesante. Yo tuve 2 o 3, por eso quedé así. Cuando vos impactás en la cabeza y no te acordás lo que pasó, no te lo vas a acordar de tu recontraputa vida. ¿Por qué? Porque no se grabó nunca en la memoria. No existe, nunca se va a acordar eso. Ustedes le van a dar cuando se lo acuerden. No, no se lo va a acordar nunca se registró. ¿Se acuerdan la memoria inmediata, eléctrica, operativa, de trabajo, qué sé yo? No, nunca pasó. No me interesa la memoria. Me interesa la conciencia del tipo. Me interesa el Glasgow. Entonces, este flaco lo deja en observación. Sí, lo dejo en observación. Lo voy a ver cada media hora. ¿Bien? Y lo voy a ir evaluando. Porque si el flaco entró 15 en 15 solamente con trastorno de la memoria, o con pérdida de un poquito de conocimiento, o lo dejé porque estuvo desmayado 3-4 minutos en el piso, y yo sé que entró 15 en 15, ahora está en 14, 13, 12, hay algo que está generando quilombo en el cerebro. Y todo lo contrario, si viene en 14, y lo dejé internado porque vino con un Glasgow de 14, y ahora está en 13, 12, es porque está pasando algo en el cerebro. Entonces ahí sí pido la tomografía. Pero si el contrario a eso, el flaco entra en 14, la voy a la hora, está 15 en 15, se mantiene 15 en 15 y está 6 horas por lo menos 15 en 15, o el tipo que perdió la memoria, que nunca se va a acordar lo que le pasó, pero se mantuvo 15 en 15, bien, conectado, hablando conmigo, o el que perdió conocimiento de lo mismo y nunca deterioró, pasado 6 horas, está en condiciones de darle el alta sin hacerle ningún tipo de estudio. ¿Está claro? ¿Cuánto tiempo, Juan, la observación? Mínimo 6 horas. Pero lo mínimo. ¿Querés dejarlo 12? Déjalo 12. ¿Querés dejarlo 24? Déjalo 24, ¿qué problema hay? Yo te estoy diciendo lo que tenés que hacer como mínimo. Ah, ¿querés hacerle tomografía? Hacésela, no pasa nada. Pero pará, vamos a hacer medicina. No vayas agotando recursos porque vos se te ocurre que hacerle tomografía es mejor. Porque no le vas a curar haciéndole tomografía. No cura a ninguno. No conozco a nadie que haya curado la tomografía. Lo que cura es hacer en el paciente indicado que te demuestre algo que vos puedas resolver. Un tipo que está bien, ¿para qué le va a hacer la tomografía ahora? Esperá que esté mal en todo caso para hacérsela. ¿Está bien? Porque vas a actuar en el momento que veas algo que esté mal. ¿Entendió? Se explica un caso. Y en Romero, domingo, cae un flaquito de 17 años. No, Juan, no. Bueno, me alegro por vos. No, porque, ¿saben cuál es el problema? No tengo nada contra la verdad, así tengo, pero no importa, eso es una cuestión personal. Los flacos viven a los golpes. Ahora, cuando les pasa algo, bueno, entra un flaquito que se había golpeado en un scrum, golpea con otro, scrum, no sé qué mierda, cómo le llaman, hace ahí una prueba de conocimiento de 1 minuto, queda ahí medio desmayado, medio groggy, lo reaniman, todo bien, cae con el padre, ¿no? Viene el padre conmigo, otro rugby, ¿viste? Más grandote, las cubas, todo, toda la historia. Grandote. Entonces, cae Romero. Le explico, mirá, dijo, tuvo una conmoción cerebral, un traumatismo de cráneo, quedó ahí 2 o 3 minutos con pérdida de conciencia, lo dejo en observación, le vamos a dejar un tiempo, no les digo cuánto, porque si no generás, a las 6 horas te están buscando para que venga y le des el alta, no es así. ¿Cuánto ahí? No sé, vemos 24, 12, 24 horas, dependemos cómo lo veamos, quédate tranquilo, lo vamos así. Y me dice, ¿y le vas a hacer tomografía? No, ahora no, le explico, no es necesario, está bien, no tiene ningún sentido hacerla ahora, vamos a ver cómo anda y si es necesario se va a hacer.
me cuesta nada levantar, tú decías, háganle tomografía, y vas y se la hacen, pero me expliqué bien. No, pero yo quiero que le hagas una tomografía. Y ya me hinché las pelotas. Y le terminé diciendo, mira, lo que vos quieras, me chupo un huevo, yo le voy a hacer la tomografía cuando sea necesario. Decime, ¿a qué te dedicas vos? Soy abogado. Qué bien. Mirá, cuando hablemos de leyes yo te voy a hacer caso. Si te voy a ver, te voy a consultar, me vas a explicar algo, bueno, vos déjame que yo trabaje. No, pero yo quiero que hagas una tomografía porque yo tengo antecedentes, otra vez, no me entendiste. Mirá, vos tenés dos opciones. Agarrás a tu hijo y te lo llevas a otro hospital, o si te vas a quedar acá, le voy a hacer la tomografía cuando yo crea que sea necesario. Ni siquiera cuando se me cante el ojete, porque no me lo voy a hacer cuando se me cante el ojete, lo voy a hacer cuando sea necesario. Porque esto está escrito, está protocolizado. Si te querés entenderla así, entendela así. Si no, agarrate y llévatelo. Bueno, ¿qué pasó? Lo dejé 6 horas, el pibito anduvo bien, anduvo perfecto. Como me ensañé un poco, lo dejé 18 horas. ¿Está bien? Porque tenía ganas que se pierda todo el domingo, que se levante el lunes a la mañana. Entonces, el lunes a la mañana temprano, 8 de la mañana, el pibito bárbaro, me duele la cabeza. Y sí, le digo, te explico, lógico, te golpeas en la cabeza, lo que igual te duela. O sea, si te pegas en el hombro, te duele el hombro, si te golpeas en la rodilla, te pegas en los huevos, te duele los huevos. Es exactamente lo mismo. Así que, tranquilo, me manda a tu casa, toma analgésico, si pasa esto, listita, todo esto, me volvés a ver. Otra vez, ¿y no hacer tomografía? Sí, la con. No, y menos ahora que ya está bien, que ya pasaron la etapa de riesgo. Digo, no voy a ver nada de entonces, no tendría que haber hecho el hospital. Bueno, pero va ahí, le dice que yo no le había hecho una tomografía, entonces dice, ¿cómo no le van a hacer una tomografía con este trauma? Y le hacen la tomografía al pibe. Y se ve una contusión minúscula, chiquitita, que es un sangradito minúsculo de 2 milímetros en el lóbulo frontal. Con eso me inicia una demanda. Un intento de demanda, lógico. Porque dice, ¿por qué no le había hecho que esto que lo? Usted tiene que entender una cosa. Todo lo que es, cuando está en juego lo que es la praxis de cada uno, está todo escrito, chicos. Si vos te vas a valer por los protocolos, por lo que corresponde, por lo que es la ciencia y lo que está demostrado, no tenés forma que te vaya mal. Siempre y cuando utilices el arma más importante que tiene un médico. ¿Cuál es el arma más importante que tiene un médico? ¿Saben? Sí, eso sería escribir toda una historia clínica, detallado y esas cosas. Se llama lapicera. Esto es más importante que el estetoscopio, que el endoscopio, que la tomografía, se llama lapicera. Eso es lo que les va a salvar la vida a ustedes. ¿Está bien? Escriban todo. Si vos atenés a los protocolos y no sos un boludo que no aplicás la ciencia, no vas a tener problemas. Entonces, ¿qué pasó? Me inicia eso, bueno, obviamente que hay un descargo, toda la historia, yo termino al médico que le había dicho, un colega neurocirujano también, que me había dicho que yo lo que había hecho estaba mal, le hice una denuncia en el colegio de médicos, por falta de código de ética, no puedes hablar de otro profesional, ¿está bien? Y mucho menos sin ciencia. Con lo cual, ¿cómo terminó? Mi papá y mi hermano son abogados, así que no tengo problema, tampoco gasto en eso. Me terminaron pidiendo disculpas, los dos. ¿Entiendes? Porque hay que atenerse a los protocolos. Y yo lo que estoy hablando acá, esto no lo inventé yo, son protocolos escritos. Es decir, que ustedes no hagan cosas si creen que no es necesario. Ahora, ¿quieren sacarse el problema de encima? Si tienen un boludo pesado así como el que yo tenía, el Rackler que quieren hacer la tomografía, hágansela. ¿Saben qué? Reviéntenle el cerebro a tomografía, háganle una tomografía cada 5 horas, así que se le explota el cerebro de edema por los rayos X. ¿Entiende? Pero lo que les quiero decir es, hagan lo que sea necesario, primero para estar bien y para el bienestar del paciente. ¿Sí? Si quieren dejarlo 24 horas, lo dejan 24 horas. No pasa nada. Lo mínimo son 6. Lo que dice la ciencia son 6 horas y que no se estudia, salvo que empeore. Porque se mantenga en esa situación y pasa tiempo y no mejora, ahí le haces la tomografía
para ver si encontrás algo que amerite o dejarlo más tiempo o evaluar alguna complicación posterior que termine siendo quirúrgica. ¿Entendió esto? Tenemos el TEC moderado. Acá cambia el tema, porque tenemos un Glasgow de 9 a 13 en 15, ¿está bien? Así que ya hay una caída interesante de Glasgow, porque estuvo con pérdida de la conciencia durante más de 5 minutos, porque ya tiene un cuadro focal. Entonces ya eso me demuestra que hay un daño en el cerebro. ¿Se entiende? Ya hay daño. ¿Qué hago con estos pacientes? ¿Qué harías, María Pilar? Ahí sí, lo internaría y ahí sí le pediría una tomografía. De entrada. Exactamente. ¿Vieron cómo va cambiando la situación? Pasamos, que lo que nos había dicho Delfina, no, ¿dónde está? José, ya hacía esto con el primer TEC mínimo. ¿Está bien? No. Acá sí, lo internamos, no es observación, es internación, y le pedimos tomografía en el momento. Acá no le podemos pifiar. Claro, y evaluaremos si tiene patología es quirúrgica del inicio o es para hacer la neuroprotección que yo ya les dije que había que hacer. Probemos un poquitito de edema, ¿y qué hacemos? Y le tiramos un poquito de manitol, o le tiramos un cloruro de sodio hipertónico, por ejemplo, para retirar el edema, lo oxigenamos un poquitito, si cayó la oxigenación, lo sentamos a 30 grados, le calmamos el dolor, si se excita lo tranquilizamos un poco, lo hidratamos bien. ¿Entiendes? Y con esas medidas el flaco tiene que andar bien. Y si no anda bien, va a seguir deteriorando, entonces pasa de 13, pasa a 12, pasa a 11, repetimos la tomografía si es necesario, y vemos si en algún momento aparece una conducta o una patología quirúrgica o no. ¿Está claro? Así es como se tienen que desenvolver ustedes en una guardia. ¿Sí? Otra cosa que no puede pasar es que ingrese el TEC grave, con un Glasgow de 8 a 5,7, ya está en... ¿Está en? En coma. En coma, porque tiene un Glasgow de 8. ¿Okay? O para abajo. Entonces, Mariano, ¿qué hace con este paciente? Primero se lo estabiliza. Muy bien. ¿Y qué parte de la estabilización que tenés que hacer con estos pacientes que están en coma? Entubarlos. Muy bien, proteger O vía sea, aérea. sedarlos y entubarlos. Muy bien, proteger vía aérea. Exactamente. Esto tenés que proteger vía aérea ya de entrada. Y se te ocurra llevarlo al tomógrafo no estabilizado, sin protección de vía aérea. ¿Entiendes? Porque se te va a ahogar, va a vomitar, se va a aspirar en la camilla en el tomógrafo, va a tener insuficiencia respiratoria, el flaco se va a morir de otra cosa y no del trauma de cráneo. ¿Está claro? Entonces lo estabilizamos, lo ventilamos, lo protegemos, vemos que la presión esté bien, le hacen el ecofast, la ecografía rápida para ver que no tenga lesión en otros órganos, que no tenga, por ejemplo, una ruptura esplénica, vemos cómo está la tensión arterial, que ya esté con buena tensión arterial, y una vez que lo tenemos ya todo acomodadito, ahí vemos que el Glasgow que tenemos sea el que sirve, sea valedero, y ahí lo llevamos al tomógrafo, tranquilo, lo estudiamos. Como es un politraumatizado, probablemente le hacemos tomografía de todo, de cerebro, de una PANTAC, que llamamos nosotros, estudiamos ya también la columna cervical. ¿Por qué? Porque este flaco está lúcido, entonces ya no le puedo preguntar si le duele o no la columna. Entonces ya directamente lo taqueo todo, le hago tomografía de tórax, abdomen, pelvis. ¿Entiendes? Así es como se trabaja en trauma. ¿Sí? Así es como se trabaja en trauma. Y el otro que podemos tener es el TEC crítico, ¿no? Que ya tiene un Glasgow de 3 o 4 en 15, post-estabilización, ya está estabilizado este paciente. También tiene que estar con todos los parámetros normales y tiene este Glasgow. Probablemente estos son pacientes que andan muy mal. Muy mal. También probablemente esto sí no podamos trazar nunca la situación. Fíjense que los más complejos, los que más nos hacen peligrar, no son los últimos, porque los últimos los maneja cualquier boludo, hay que saber lo que hay que hacer. El problema son los primeros dos. Ahí es donde peligra nuestra matrícula. Y mucho más por la desinformación que hay. Porque todo el mundo cuando llega por un golpecito en la cabeza, lo primero que te pide es la placa de cráneo. Vos le decís, no, no es necesario hacer placa de cráneo. ¿Por qué no, doctor? ¿Por qué no? No puede estar explicándole a todo el mundo todo. No se hace placa de cráneo. ¿Entiendes? Pero la gente hasta que no se la hace no se va tranquila. Entonces a veces se la hace para que te dejen de hinchar los huevos. Necesito más, así, ese te la hacha. Pero no sirve. ¿Está claro? ¿No? Sirve. ¿Está claro esto, chicos? ¿Sí? ¿Entendieron la clasificación operativa? ¿Cómo debo moverme con los pacientes con traumatismo de cráneo? ¿Tienen alguna duda de esto o no? No. Bien.
El resto que vamos a ver ahora son todos anexos, cosas que vamos agregando que pueden servir. ¿Está bien? Recuerden que a medida que vamos lesionando el cerebro, vamos teniendo las distintas, lo que es el deterioro extracaudal, las distintas formas de presentación del daño cerebral, qué pasa con las pupilas y demás. Recuerden a distinto nivel del tronco, qué tipo, primero de debilidad o de cuadro focal me va generando y qué tipo de pupilas voy teniendo. Esto es más para el ultra especialista y demás, pero bueno, no está de más entenderlo porque suma, ¿no? Si yo tengo un paciente que se está clavando, que está en coma, y le encuentro una miriasis paralítica del lado izquierdo, evidentemente tiene una hernia, ¿bien? Una hernia uncal del lado izquierdo, y es un paciente que tengo que operar rápido porque se me va a morir. ¿Está claro? Para eso sirve. Tengo un flaco, traumatismo de cráneo, entra en coma, miriasis paralítica derecha, anisocórico, ¿está bien? Y en la miriasis me está marcando el área de lesión. ¿Quién hizo hernia uncal de ustedes? ¿Alguna de ustedes lo hizo o no? ¿No? Bueno, la hernia de Lunkus, que es la más común, ¿está bien? Vi que era que alguien la debe haber subido al grupo, es la más común de todas, te está demostrando de qué lado tenés la lesión. Nos ha pasado que nos entran pacientes con esas características y no tengo tomógrafo. ¿Saben qué hacemos? Lo abrimos de una de ese lado. Hacemos una descompresión de ese lado, sacamos todo el cráneo, abrimos la duramar y buscamos, y seguramente tiene un hematoma extradural, un subdural ahí que está generando presión, lo drenamos y no le hicimos tomografía, claro. Obviamente que siempre es mejor tener la tomografía, ¿no? Está muy claro esto. Pero fíjense lo importante de la clínica. ¿Qué vemos acá, Arantxa? ¡Arantxa! Un paciente que tiene los párpados violetas. ¿Sabe cómo se llama eso? ¿Alguien sabe cómo se llama? En mapache, algo así. Fase de mapache. Mapache. Es un hematoma bipalpebral bilateral. ¿Sabes lo que significa, Mariano, eso? ¿Puede ser que sea una fractura de base de cráneo? Nada que ver. Sí, es una fractura de base de cráneo. La base de cráneo tiene 3 fosas: fosa craneal anterior, media y posterior. ¿Qué fosa es? Y supongo que o sea, como afecta a los ojos debe ser la anterior. Sí. Claro, sí, fosa craneal anterior. Es esta base. Fosa craneal por debajo, por arriba de los ojos. Por arriba tenemos el frontal. ¿Está bien? Por debajo de los ojos, ¿no? Y fosa craneal anterior. Bueno, este paciente está despierto, no está en coma. Tiene esa fractura de base de cráneo. ¿Sí? ¿Qué puede salir por la nariz? Parte de moco. Se fracturó la fosa craneal anterior, que es el frontal, la lámina cribosa del etmoides. ¿Qué puede salir? Líquido cefalorraquídeo. Claro, se llama rinorraquia. ¿Está bien? Sí. Este paciente tiene que sentar, primero preguntarle si en esa posición que está acostado traga salado, porque normalmente esté tragando líquido. Lo incorporan, lo sientan y ven si sale líquido cefalorraquídeo. Una fístula de líquido cefalorraquídeo es una rinorraquia. Tiene riesgo de hacer una meningitis, porque si sale líquido, ¿qué entra? Entra aire o entra moco. ¿Y de dónde viene ese aire? Del exterior, del ambiente. Sí, también, pero ¿de dónde? De las vías aéreas. Ah, de los senos paranasales. Claro, los senos paranasales. ¿Qué tengo en los senos paranasales? Moco. Moco. ¿Cómo es el moco? Bueno. Si ustedes tienen una hipersecreción de moco, vamos a suponer, estamos en pleno invierno, hay este flaco. Nos sentamos así y veo que sale agüita, ¿no? ¿Y puede ser moco? ¿No puede tener una rinitis de tipo? ¿No? ¿Ustedes nunca tuvieron moco, boludo? Sí, puede ser. Sí, puede ser también. Sí, puede ser.
No es líquido. Se cae gotita a gotita, como si fuese agua. ¿Qué sé yo? Lo tragás salado también, ¿no? ¿No tragan moco ustedes? Porque el moco es así. El moco es filé, es como agua. Digo, tenemos ahí para secreciones, es líquido, líquido. Después se seca, se llena de bacterias, se llena de tierrita y queda duro y verde. Te lo sacás, lo pegás bajo la mesa, qué sé yo, hacés lo que quieras. Pero a lo que voy es, a veces confunde el líquido cefalorraquídeo con el moco. ¿Cómo nos damos cuenta si es moco o líquido cefalorraquídeo? No se les ocurra probarlo. ¿Puede ser por el color o nada que ver? No, boludo, son los dos claritos, es como agua. No sé. Miren, el moco no tiene glucosa y el líquido cefalorraquídeo sí, el 50% de la glucemia. O ¿qué haces? Un té de glucosa a la gotita. Si tiene glucosa, el líquido cefalorraquídeo. ¿Entendés? Bien. Bueno, recuerden, fase de mapache. ¿Tá? Fractura de fosa craneal anterior. Y puede tener un orificio que vaya de la nariz al cerebro directamente. Así que, ojito con eso. Bien, ¿y esto? ¿Qué te parece que es, Pilar 6 dedos? Bien, un hematoma tal vez por un golpe, que ya sería en la fosa posterior. No, ¿Puede ser que sea una fractura de la apófisis mastoides? la prófisis mastoides, que es esto que está acá atrás, ¿a qué fosa craneal pertenece? Posterior. No. La media. La media. La cámara occipital es fosa craneal posterior. Es lo que sostiene el cerebelo. La media es el peñasco. Y la apófisis mastoide pertenece al peñasco, fosa craneal media. Ojito, no se confundan. Bueno, esto sí es una lesión, una fractura también de base de cráneo, con afectación de la fosa craneal media, se llama signo de battle, batalla. De las guerras medievales, las batallas de las guerras medievales, se pegaban palazos en la cabeza y aparecían con este signo. ¿Está bien? La equimosis o el hematoma de la apófisis mastoide, fractura de fosa craneal media. ¿Qué puede salir por el oído? Por el conducto auditivo externo, ¿qué puede salir? Sangre. Sí, se llama otorragia. ¿Es grave? ¿Me muere si sale otorragia? ¡Ay, doctor, no escucho! Y sí, tenés una fractura de base de cráneo, probablemente tenés esa fractura del oído, vas a dejar de escuchar, tenés tinito, ¡plip! ¿Sí? Y sale sangre. ¿Es grave? No, no es grave en absoluto. De hecho, ahí tenemos el golfo yugular, tenemos paredes muy finitas, ¿está bien? Sale mucha sangre. Nada, le ponemos un algodoncito, le dejamos ahí para solo, no pasa nada. ¿Qué otra cosa puede salir, Mariano? Puede ser, no me acuerdo cómo se llamaba el líquido. Líquido cefalorraquídeo también. Puede salir. No, te iba a decir el otro, ¿cómo se llama? Endolinfa. Endolinfa, era eso. La endolinfa y la perilinfa son 3 gotas de mierda, no la va a ver nunca cuando sale. O sea, lo que puede salir es líquido cefalorraquídeo, porque también está ocupando el espacio de la fosa craneal. Tiene otorraquia. También puede salir. Y tiene el mismo significado que el anterior, el caso anterior. Generalmente todas estas fístulas paran solas, con posicionarlo nada más, dejarlo descansar, sentadito, a 30 grados, ¿se entiende? Suelen parar solas y no hay problema. A veces se puede infectar, y si no paran hay que operarlos. Tenemos un montón de medidas para que paren. Podemos ayudarlo, por ejemplo, inhibiendo la producción de líquido cefalorraquídeo con acetosolamida, por ejemplo. ¿Está bien? O a veces necesitamos hacerle un drenaje lumbar continuo, sacarle líquido continuamente por otro lado, por función lumbar, por ejemplo, para que caiga la presión del líquido cefalorraquídeo y no salga por acá. Porque si sale y sigue saliendo por acá, no termina de cicatrizar nunca. ¿Claro? ¿Sí? Y sigue saliendo y un día se va a afectar. Signo de battle, batalla, recuérdenlo. Lesión de fosa craneal media. Bueno, el gold standard, como estudio de los pacientes con traumatismo de cráneo, es con tomografía, sin duda. ¿Está bien? En tomografía, lo que vamos a evaluar es esta clasificación que se llama clasificación de Marshall,
Básicamente, yo no quiero realmente que se la sepan de memoria, porque no me parece que sea para el estudiante, pero es algo que nosotros le damos mucha bola para saber cómo movernos o cómo va a ir. Pero al menos saber qué evaluamos nosotros en la tomografía. Evaluamos. Primero, si tiene o no la presencia de una lesión ocupante de espacio. Ya hablamos que era una lesión ocupante de espacio. Era algo que superaba los 25 mililitros centímetros cúbicos adentro del cerebro. ¿Bien? La otra cosa que evaluamos es si tiene desviación o no de línea media. Si la línea media está comprimida, desplazada, porque cada desviación de línea media es una herniación y me está comprimiendo aquí en el tronco. Si me comprime el tronco me va a matar. Lo otro que veo son las cisternas peritroncales. ¿Por qué? Porque si no tengo las cisternas peritroncales significa que está apretado. El tronco está empujado. Así que a mí lo que me importa es ver cómo está el tronco, básicamente. También puedo ver si hay edema, si hay un hematoma extradural, si hay un hematoma subdural, ¿ah? Si hay hemorragias aranoideas, si hay contusiones, laceraciones. Bueno, eso es lo que vemos en esta clasificación de Marshall. ¿Está bien? Es muy importante. Acá, por ejemplo, tiene algunos ejemplos, ¿no? El LED tipo 1 se llama lesión encefálica difusa. ¿Bien? Es distinto a lo que es lesión axonal difusa, que es LAD. Esto es LED, lesión encefálica difusa. Después le voy a explicar qué es la lesión axonal difusa, es otra cosa. Por ejemplo, tomografía normal, fíjense que prácticamente no se muere nadie. En el LED tipo 2 hay pequeñas lesiones como esta, lesionadas al trauma, pero con línea media en su lugar. Fíjense que ya la muerte, la posibilidad de hipertensión intracraneal ya es del 30%. ¿Está bien? Y tenemos casi un 25% de malos resultados, ojo. El LED tipo 3, que es el edema cerebral, fíjense todo con edema, compresión de cisternas peritroncales, apretado el cerebro, hipertensión intracraneal, fíjense que suelen andar mal. El LED tipo 4, fíjense que tiene hematoma extradural, subdural, contusiones, desviación de la línea media para el lado contralateral. Si yo no hago nada, se mueren todos. Yo no lo trato, se muere. ¿Bien? La masa evacuada, esto postoperado, fíjense cómo mejora el resultado si yo lo opero, y la masa no evacuada, si yo no lo trato, esa contusión gigante que tiene acá, el paciente tiene 70% de probabilidad de morirse. Para esto es la clasificación de Marshall. ¿Entendieron? Es importante que ustedes la sepan, es que sepan que existe. Y para ver qué cosas evaluamos nosotros, y por qué. ¿Está? Bueno. Entonces, fíjense la relación de la desviación de la línea media y el Glasgow. ¿Sí? Fíjense, cuando yo tengo una desviación entre 0 y 3 milímetros, el paciente suele estar vigil todavía, en agudo. Porque si yo lo hago lentamente con un tumor, puedo desviar mucho y tener pocos síntomas porque el cerebro se va adaptando. ¿Claro? En agudo estamos hablando, los pacientes cuando llegan al centímetro de desviación de línea media generalmente están incómodos. ¿Sí? Por eso la desviación de línea media es un muy buen factor pronóstico para saber cómo está evolucionando nuestro paciente y saber cómo tengo que actuar. ¿Qué asociaciones tengo al trauma de cráneo? Bueno, todo lo que son las fracturas, ahora vamos a ver algunas, lo que es la conmoción cerebral, la contusión, la laceración, las colecciones. ¿Bien? La conmoción cerebral es el aturdimiento cuando te golpeas la cabeza. Muchos pacientes con TEC mínimo vienen con un cuadro de conmoción cerebral. Les duele la cabeza, ¿viste? Les duele, están medio lenteja, ¿sí? Dicen que no se acuerdan bien el momento del episodio. Es un TEC mínimo, a veces puede estar dentro del TEC leve, ¿sí? Pero es un cuadro que es pasajero. Pero un ratito, se va. Esto se ve mucho en las peleas de box, el famoso knockout. ¿Está bien? Lo golpean, queda así, medio boludo, qué sé yo, le cuentan y contaron hasta 10 y no, ya está, y bueno, se terminó la pelea, perdió por nocaut, ¿qué pasa? Ahí lo llevan a hacer una tomografía, lo dejan internado en observación, no, se va a la casa el tipo. Hubo una conmoción cerebral. Se ve muy frecuentemente. Las conmociones cerebrales, sobre todo deportivas, son las más comunes, ojo con las conmociones cerebrales. Hay una película muy interesante, se llama Concussion. Mírenla, muy interesante. Concussion, recuérdenla, que habla de las conmociones cerebrales y del síndrome del segundo impacto en el fútbol americano en Estados Unidos. ¿Ven cómo cambió todo el tema de cómo utilizar el casco, los protocolos y demás? Veían que los jugadores de fútbol americano se suicidaban, o tenían demencia, o tenían enfermedades neurodegenerativas. Bueno, era por las conmociones reiteradas, por las conmociones cerebrales. ¿Sí?
Es decir, una conmoción o concusión, es otra forma de llamarla, ¿ven? No tiene nada que ver con contusión. Cuando se escribe con T, la contusión es una lesión primaria del cerebro, hay una lesión en el cerebro, es una microhemorragia. ¿Está claro? ¿Sí? Diferencia de conmoción, contusión, o concusión con contusión. Conmoción y concusión son sinónimos. Bien, esta es la película. También se llama La verdad duele, ese es otro nombre que tiene. ¿Ah? Con Will Smith. Mírenla, muy interesante. Dice cómo se da en los distintos deportes, en fútbol, se ve un montón. En las peleas de MMA, no sé si a alguno les gusta, a mí me gusta mucho, por ejemplo. Pero en las peleas de MMA son muy reiteradas, muchas concusiones, inclusive cuando hacen los knockouts por sujeción, que es por asfixia prácticamente, también se toma como una conmoción cerebral, por eso los peleadores de MMA pelean 2 o 3 peleas al año, no pueden volver a pelear rápidamente. ¿Entiende esto? Entonces, la contusión sí, es una lesión primaria, es otra cosa, acá hay un daño estructural del cerebro, hay un daño hemorrágico, un daño que yo lo puedo ver y que se ve en la tomografía. ¿Está bien? Estos son todos tipos de contusión que generalmente se dan en las zonas del golpe y contragolpe. ¿Está bien? Si yo pego, por ejemplo, de nuca, genero el daño atrás y por rebote hago el daño adelante. ¿Se entiende? Miren este caso, por ejemplo, ¿no? Y fíjense que las contusiones, son esas microhemorragias chiquititas, pueden ir evolucionando. Si yo no las trato bien, o no hago neuroprotección del paciente y demás, probablemente sigan evolucionando. Aparte generan hipertensión intracraniana y demás. A ver, este paciente ya tiene síntomas, este es un paciente sintomático. Este no va a ser el jugador de rugby, que yo le comenté que tiene una contusión así chiquitita, Este flaco, con este tipo de trauma, con estas microlesiones que tiene hemorrágicas, este vino con clavos de 10. 11. ¿Se entiende? Entonces le digo, la clínica, la imagen, está todo estudiado ya, no le pueden pifiar. ¿Está claro? Fíjense cómo van evolucionando esas contusiones hasta que, digamos, al menos al día 30 queda una secuela ahí en el cerebro, pero el paciente ya está bien. Muy interesante para que vean las imágenes, son muy lindas para ver cómo se desarrollan las contusiones. Fíjense, este es un cerebro poligolpeado, policontundido. ¿Ven? Fíjense las lesiones en el lóbulo frontal, la lesión en el lóbulo temporal. Claro, lo que más se daña por la contusión son las áreas que están rodeadas de hueso, porque el cerebro pega contra una estructura ósea. ¿Se entiende? Entonces, si por ahí el cráneo está indemne, usaste casco, el mejor casco del mundo. Sí, pero el cerebro pegó contra las paredes del cráneo. Y si no tenemos esto, que aparte de contusiones, tiene hemorragia subaracnoidea. Tenemos sangre en el espacio subaracnoideo, vamos a tener que estar circulando el líquido cefalorraquídeo, tenemos todo lleno de sangre. Una hemorragia subaracnoidea masiva, ¿no? Está muerto, obviamente. Traumática es esta. Y esta es una contusión, bien clara. Lesiones, por todos lados. ¿Ah? ¿Les queda claro? Es una contusión. Bien. Las colecciones hemáticas, el hematoma epidural, el subdural, el intraparquetal, todo eso depende de dónde esté. Si el hematoma está por fuera de la meninge, es un extradural. La característica que tiene es que siempre son convexos hacia el parénquima. Cuando está en el espacio subdural, es decir, entre el cerebro y la dura madre, son cóncavos hacia el parénquima. O planos hacia el parénquima. La diferencia es que el hematoma extradural generalmente se da por ruptura de las arterias meningias, sobre todo la arteria meningia media. Y como es un vaso arterial, son de alta presión. Generalmente suelen ser más extensos, más grandes y generan mucha presión y mucho deterioro sensorio, mucho enclavamiento, hipertensión intracraniana, y es la base generalmente de la presentación de la hernia del uncus del hipocampo. Con la miriasis paralítica unilateral, generalmente por hematoma extradural. Se rompe una arteria, tiene sangre arterial, por lo tanto más presión y más volumen, ¿se entiende? En cambio, el subdural suele deberse a laceraciones de la corteza cerebral, que sí puede tener un sangrado arterial, pero son arteritas chiquitas las de las cortezas, o de venas de la corteza cerebral, así que es un sangrado venoso, tiene menos presión, o de venas puente, son venas que van de los senos hacia el parénquima, esas venas puente. Entonces,
ante el movimiento del cerebro se cortan esas venas, se empieza a acumular, como es venoso, da más tiempo, da más tiempo, da más tiempo. Suelen ser más pequeños, más chicos y son cóncavos hacia el parénquima. Estos son los hematomas subdurales. ¿Está bien? O bien, puede tener una contusión grande y una hemorragia realmente intraparenquimatosa por lesión cerebral y por el trauma. Las hernias son las que ustedes las estudiaron. Yo les pido que lean de lo que yo ya chequeé, está todo bien. Estudien todas las hernias que son interesantes. Básicamente en este diagrama están todas las hernias del uncus, todas comprimen el tronco en definitiva. Es interesante saberlas. Algunas tienen una forma de presentación diferente, hay alguna cosita distinta, pero es muy interesante saberla. ¿Está bien? Bueno, hay elementos de sospecha para saber que tenemos hipertensión intracraniana. Todo esto ya entramos en un terreno donde ya estuvimos hablando. Hablamos de PIC, hablamos de PPC, hablamos del gluco sanguíneo cerebral, hablamos del monitoreo. Estos son los sensores de presión intracraniana que le ponemos a los pacientes en el cerebro para medir la presión intracraniana. Distintos dispositivos. Por ejemplo, va dentro del sistema ventricular, entonces permite sacar líquido cefalorraquídeo. Recuerden que sacar líquido es una forma de bajar la PIC también. Por lo tanto, este sería mejor, pero tiene más riesgo de infección. Estos son intraparenquimatosos, sensores intraparenquimatosos, que es el que más usamos generalmente. El sensor nos permite dar una onda, se llaman ondas de pulso, ondas de PIC, que son interesantes porque generalmente la P1, que es la presión arterial, la P3 es la presión venosa, P2 es la transcripción en el parénquima de esas presiones. Cuando P1 y P2 se empiezan a hacer iguales, tienen la misma altura, estás perdiendo la compliance cerebral. Dentro de un ratito vas a tener hipertensión intracraniana refractaria. ¿Entiende para qué sirven estas ondas? ¿Para qué sirve el sensor de PIC? Aparte de darme un valor de presión intracraniana, si tengo el dibujo de la onda, puedo anticiparme el aumento de la presión intracraniana. ¿Sí? Cuando tengo hipertensión intracraniana, tengo restricción vascular y obviamente tengo infarto cerebral. ¿Está bien? Entonces ya hablamos de la curva de adaptación de PIC, estuvimos hablando de esto, de la sumatoria de volumen, hablamos de la fisiopatología de la lesión cerebral. Hablamos de todo esto. Esto no me voy a detener. Hablamos también de la autorregulación cerebral, pero le vamos a dar más bola a la autorregulación cerebral en ACV, pero también acá es importante. Y vemos esta tomografía de acá que tengo, un hematoma subdural, ¿lo ven? Acá. ¿Ven ahí? Es hacia el parénquima, es cóncavo hacia el parénquima. Fíjense que tiene un poquitito de desviación de línea media hacia aquel lado, hacia el lado izquierdo. Acá también tengo un subdural muy chiquitito acá. ¿Sí? ¿Qué pasa? Pero fíjense que el señor tiene 90 años, ¿sí? 95 años. Ojo con esto, porque tiene mucha compliance. Probablemente ese hematoma siga creciendo, y en la medida que siga creciendo vamos a terminar teniendo probablemente un hematoma subdural crónico. Aguárdame un segundito. Hola, Ramón. Hola. Y sí, en 5 estoy. ¿Entendieron esto? Bien, por ejemplo es un hematoma subdural crónico. Fíjense cómo cambia el color. La sangre en agudo en tomografía se ve hiperdensa, se ve blanca. A medida que pasa el tiempo va cambiando el color hacia el líquido, ¿está bien? Cada vez más oscura. Y si ustedes ven acá, tengo una semiluna, eso me indica, como es una semiluna, es cóncavo hacia el parénquima, sé que está en el espacio subdural, y ya no es blanco, esto es un hematoma subdural crónico, se golpeó hace 20 días este paciente. ¿Y si cómo llega a tener semejante hematoma y no haber consultado antes? Porque es viejo. Tiene poco parénquima, puede acumular. Hasta que genere síntomas pasa tiempo. ¿Se entendió? Esto es un hematoma subdural crónico, genera esas membranas, ahí está abierto, ¿ven? Tenemos la duramar abierta y tenemos las membranas con el hematoma subdural crónico entre esas membranas. ¿Ah? Miren acá. El tamaño importante que tiene. Fíjense que hay varias etapas, hay partes hiperdensas, que son blancas, que estas son agudas. ¿Por qué? Porque se cayó 3 veces el señor. ¿Sí? Y ahí está operado, ya no tenemos más, ya lo operamos. ¿Está bien?
Bien, las medidas generales de tratamiento ya las vimos, hasta que podemos generar al paciente, generar una descompresión, una craniotomía descompresiva cuando ya no andan todos los mecanismos para disminuir la presión intracraniana, podemos hacer descalotarlo en fase de mapache, en paciente muy grave, con mucho edema cerebral, fractura de base de cráneo, y ahí lo descomprimimos, una descompresión bilateral, ¿sí? Tiene que ser la herniación del cerebro, se terminó muriendo, lógico, ¿no? Bueno, acá tienen más ejemplos, yo acá un extradural ahí, ¿lo ven? Está operado. Todas distintas patologías, que tiene una contusión, cómo evoluciona. Evolución normal, de una descompresión bilateral, así le dejamos el cráneo después que le descomprimimos, al menos en forma bilateral. Esto es una herida de bala, fíjense cómo atravesó la bala de lado a lado. Pasó por acá. Después la reparamos con malla de titanio, y esta es la bala ahí que quedó ahí. Las balas no se sacan, no es como en las películas, ni como vienen, que como es en La Casa de Papel, que si no sacan las balas se mueren. No, las balas no se tocan, salvo que te la cruces. Si te la encontrás, sí la atacás, si no, no. No hace nada la bala, no se mueve, no tiene patitas, no camina. Hay más casos, acá este chico tuvo un traumatismo de cráneo, edema, swelling, se infarta una parte, mucho daño, lo descomprimimos, después lo volvimos a descomprimir porque nos quedamos cortos, no pudimos cerrar la piel, quedó el cerebro afuera, una cosa tremenda, ¿sí? No podíamos cerrar la piel, pero el flaco estaba despierto y sin tubo, porque lo descomprimimos, nosotros liberamos el tronco del encéfalo, no se muere, pero queda con muchísimo daño, de hecho se murió. Fíjense acá, esto que tiene todo mojado acá es líquido cefalorraquídeo, chicos. Termina muriendo infectado. Y el objetivo de la craniotomía descompresiva es reducir PIC y salvarle el tronco. Con eso se mantiene vivo. Después veremos qué pasa con la corteza cerebral. ¿Se entendió, no? Bueno. Estas son reparaciones, un corredor de auto, también traumatismo gravísimo. Ahí pusimos sensor de PIC y una descompresión bilateral. Fíjense que tiene 30 de presión intracraniana, descomprimimos un lado, después el otro, ahí después cerramos. Fíjense que al finalizar la cirugía, tiene 23 y al ratito tenía 1 de presión intracraniana. Es el mejor método para reducir presión intracraniana. Este chico está vivo todavía, con algunas secuelas, pero está vivo. Al tiempo queda así, ¿no? Con cómo se retrae el cerebro. Y bueno, esto hay que repararlo, y lo reparamos con prótesis craneal 3D. Esta es una prótesis en titanio. Estos hematomas son hematomas sudurales. Y esto, una tenia dentro del cerebro. ¿Ven? No. Miren, una tenia. ¿Les parece? No. Este chico tenía fase de mapache. ¿Qué tiene? ¿Fractura? ¿Fractura? Le pusieron una sonda nasogástrica. ¿A dónde va si le ponen una sonda nasogástrica en una fase de mapache? El cerebro, chicos. Por eso hay que saber medicina. Es contraindicado en un paciente con fase de mapache poner sonda nasogástrica, se ponen orogástrica. Si no, se la metes en el cerebro. Si quiso esto sí es mala práctica. Está escrito. Y con esto sí te comes una flor de demanda y perdés la matrícula, y bueno, la casa, el auto. ¿Entendieron? ¿Sí? Me voy a buscar a los chicos a la escuela, nos vemos el jueves. Chao. Nos vemos. Nos vemos. Gracias.